Muy buenas noches con todos. Quisiera, por favor, antes de iniciar con la sesión, si me pudieran confirmar a través del chat del Zoom
o del chat de la transmisión en vivo en Facebook, si pudieran oírme bien para poder iniciar la sesión. Bienvenidos sean todos a los que están ahora conectados a través de la sala de Zoom y también en vivo a través de nuestra página de Facebook. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar bien? Correcto. Muchas gracias, Norman, a través del chat del Zoom. Les damos la bienvenida a todos los conectados ahora a nuestro primer webinar del mes de octubre. En este caso, gracias a GENUP Educación Continua en el ámbito nutricional. Para quienes ya nos siguen a través de nuestros eventos durante esta temporada 2022, a través de nuestra oferta educativa, y para quienes por primera vez nos escuchan, bienvenidos también. En esta noche tenemos la cordial presencia del colega mexicano, nutriólogo especialista en nutrición oncológica, Ricardo Terminel, que nos va a comentar acerca de este tema tan importante como es el rol de la nutrición en el manejo de la caquexia en el cáncer, un tema muy importante dentro del ámbito de la nutrición oncológica, importante para poder también brindar un abordaje nutricional correcto dentro de la práctica clínica y poder mirar muchos aspectos acerca de cómo mejorar el tratamiento también y cómo mejorar principalmente el manejo de la caquexia, ¿no?, en la práctica. Para ello, antes de iniciar, sí quisiera darle algunas indicaciones para que podamos llevar esta sesión adecuadamente. Para eso voy a indicarles la estructura de la sesión, donde primero me he encargado de hacer la presentación y poderle expresar que los que están dentro de la sala de Zoom, por favor, mantener sus micrófonos y videocámaras también apagadas para que se pueda realizar de manera correcta y sin ninguna interrupción la sesión de manera fluida. Luego de ello vamos a hacer el desarrollo del tema a cargo del colega invitado. Y luego, al finalizar este bloque de la presentación, vamos a tomarnos unos minutos para poder responder algunas de las preguntas que puedan tener durante la sesión. Y para ello sí les pediría, por favor, puedan unirse a través del enlace que le hemos compartido ahorita en el chat del Zoom. Y bueno, para quienes no están todavía familiarizados con la plataforma, Slido es la plataforma que utilizamos para poder gestionar nuestras preguntas y respuestas en nuestro bloque final. La idea es que puedan ir dejando ya a través de esta plataforma sus preguntas para que al finalizar la sesión podamos responderlas de manera ordenada y adecuada, ¿no? Se conectan a través de ese enlace o a través de www.slido.com con el código GENUP. Durante la sesión también estaremos compartiendo el link de nuevo para quienes se conectan recién. Y al finalizar, los invitamos a que se puedan quedar a la parte final para poder informarse acerca de los próximos eventos que tenemos en GENUP Educación Continua y a través de la invitación con muchas novedades que tenemos y también promociones si es que se quedan hasta el final de la sesión. Bien. Ahí, como les indicaba, pueden ingresar al bloque de preguntas y respuestas a través de www.slido.com con el código GENUP o en el enlace que está siendo compartido a través del chat. Bien, entonces, ya sin mayor información acerca de mi parte, le doy la bienvenida al colega nutriólogo Ricardo Terminel, nos acompaña desde México. ¿Nos escucha ahí, colega Ricardo? Hola, sí, fuerte y claro. Perfecto, colega Ricardo, le doy la más cordial bienvenida de la institución GENUP Educación Continua y también en representación de la institución le doy, digamos, el pase para que pueda hoy iniciar y comentar a todos los colegas participantes de esta sesión, que esperamos que sea muy explicativa y muy nutritiva para todos en sus conocimientos, principalmente, ¿no?, en esta ya tarde-noche que tenemos y que, bueno, los interesados están aquí conectados para poder escucharlo. Entonces, lo invito a poder dar inicio a su presentación y pueda proyectar sus diapositivas. Sí, lo dejo a cargo de la sesión por este momento. Perfecto, ahí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve correctamente. Sí, ya se ve presentada en grande. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación.
Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, compartiendo pues una tarde de nutrición y ciencia, y veo varios interesados. Es un gusto que se haga más información y más difusión del tema de la caquexia de cáncer y del tratamiento del cáncer en general, porque en el tema de nutrición hay muy pocos exponentes que realmente puedan transmitirnos esa información, muchas veces adecuada o certera o actualizada, porque pues hay mucha mala praxis anteriormente y actualmente tenemos tantas herramientas nutricionales tan buenas, tan a la mano, que antes pues también eran un poco difíciles de alcanzar, y el día de hoy pues gracias a Dios tenemos tantas formas de poder abordar este tipo de casos. Vamos a hablar nosotros sobre el rol de la nutrición en el manejo de la caquexia de cáncer. Pues es un tema en el que el nutriólogo le compete 100%, estar en todas las etapas del equipo. Como una breve reseña de mi experiencia profesional y académica, pues soy licenciado en Ciencias Nutricionales de la Universidad de Sonora. Tengo una especialidad en Biología del Cáncer en Estados Unidos y un entrenamiento en investigación de cáncer, también que fue clínico. Maestría en Ciencias, me ha tocado dar conferencias a nivel nacional, internacional y una conferencia en formato TED. Tengo algunos premios de investigación, tanto en mi natal Sonora, en México, como en las universidades de Harvard y Stanford en Estados Unidos. Y pertenezco a algunas de las sociedades de oncología más grandes de Estados Unidos y el mundo, y así como algunas de México e Iberoamérica. Bueno, hablando del tema de cáncer de caquexia como tal, vamos a abordar la introducción, pues primero que nada definiendo qué es la caquexia y tratando de ver cuáles son algunas de las condiciones y efectos que este causa hacia el cuerpo y por qué es tan peligroso. Lo principal es que la caquexia viene de dos palabras del griego, que son kakos, que significa malo, y exis, que es condición. O sea, ya de entrada nos está diciendo que es una condición realmente mala para este paciente. Caquexia no solamente es característica del paciente de cáncer. Otros pacientes que también lo sufren son pacientes con insuficiencia pulmonar, que es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como también aquellos con AIDS o el virus del SIDA, que pues son enfermedades que afectan el sistema inmunológico y también debilitan lo que viene siendo la respuesta inmune de la masa muscular. Como vamos a ver aquí, en esta figura que nos da Baracos en el 2018, vamos a empezar por lo que viene siendo la degradación muscular. O sea que cuando un paciente llega al estado de caquexia, a nivel metabólico ocurre que ahí existe una degradación en las proteínas enterales, en las proteínas circulantes de nuestro cuerpo. Estas, cuando se empiezan a degradar, van a deformarse en dos aminoácidos principalmente, involucrados en varias otras cadenas o rutas metabólicas que se van a ir activando y que se van a ir degenerando con el paso del tiempo. Cuando uno habla de metabolismo del cáncer, no habla porque vaya más rápido al baño, ¿verdad? Sino que nos referimos justamente a esta parte, a la base, que es una de mis favoritas, la bioquímica metabólica, porque la bioquímica metabólica nos puede ayudar a entender y explicar el por qué está ocurriendo esto y por qué cuando se liberan glutamina y alanina de nuestros músculos van a irse respectivamente en la alanina a alterar lo que viene siendo el ciclo de Cori, que viene siendo una de las rutas metabólicas que se encarga de producir glucosa a través de elementos no carbohidratados, que en este caso pues viene siendo alanina, y así como puede ser glicerol, que ahorita vamos a ver de dónde viene. Pero primero vemos que alanina viene de la degradación directa del aminoácido de la proteína. Este va a convertirse en glucosa activando este ciclo de Cori, y a su vez glucosa también va a formar piruvato, pero principalmente veremos que se forma glucosa. Después la glutamina, esta va a ir directamente, se fijan, se cruza por la parte del tejido adiposo hasta arriba, pero de proteína va a ir directamente hacia el tumor. Es decir, sí, la glutamina es uno de los aminoácidos que de manera sérica o de manera circulante en sangre, no por vía oral, sino que la glutamina
activa lo que viene siendo la síntesis proteica dentro del tumor y activa el ciclo de Krebs, lo que da paso a la cetoalfa-glutarato, activando la cuarta o quinta fase del ciclo de Krebs, lo que altera pues que se genere más energía. Es bien importante ver que la glutaminólisis, que es la ruta metabólica por la que está implicada la glutamina, a diferencia de cuando es por vía oral, es una ruta que se está estudiando de manera farmacológica. O sea, están tratando de diseñar, así como hay medicamentos antineoplásicos, o sea, medicamentos que evitan que la célula del cáncer siga creciendo. Una de las formas de poner como un medicamento antineoplásico o uno de los objetivos o targets vendría siendo esta ruta, la glutaminólisis, porque esta es una de las rutas que activa la síntesis proteica, lo que forma más fibroblastos, que viene siendo como una serie de cadenas que son muy adheridas en el tumor y que lo vuelven más resistente, porque genera una capa como si fuera un escudo que se llama estroma. Entonces, como si tú le quieres aventar con el arco y como este ha agarrado proteínas de varias partes de la glutamina, de la energía que produce por la glucosa, pues genera un escudo como el del Capitán América. Y pum, que venga lo que sea, no le va a entrar nada. Esa es una de las cosas más complicadas cuando existe quimioterapia, porque genera resistencia a la quimioterapia y tiene que entrar radio o tiene que entrar cirugía. Vemos por acá otra vez, nos regresamos a lo que viene siendo el músculo. Se fijan, otro de los tejidos que por fuera también se altera es el tejido adiposo, ya que del tejido adiposo vienen saliendo los triacilgliceroles, que vienen siendo los triglicéridos principalmente, y estos van a formar los ácidos grasos no esenciales, non-essential fatty acids, así como también glicerol, del metabolismo de estas moléculas se degradan y es por eso que el paciente cuando empieza a perder peso total, que viene siendo músculo y grasa, que se empieza a ver muy delgado, esa es una de las cosas que también alteran porque el glicerol del tejido adiposo, como vemos el mapa por acá, va a ir hacia el hígado para formar otra vez lo que viene siendo en este caso activar la gluconeogénesis, formación de glucosa a través de elementos no carbohidratados. Entonces, ciclo de Cori forma glucosa por acá y la gluconeogénesis forma glucosa por acá a través del tejido adiposo. Entonces, uno de los principales problemas de generar demasiado glucosa es que esta glucosa se va a venir hacia el tumor. Cuando nosotros escuchamos es que el azúcar alimenta el cáncer, sí, es correcto. Eso lo diseñó inclusive Otto Warburg en 1939, cuando explican su famoso efecto Warburg, pero esto ocurre de manera anaeróbica, es decir, las células de glucosa se van a producir, así el paciente haga o no haga ejercicio, duerma o no duerma, coma o no coma, el paciente va a seguir degradando glucosa a través de la gluconeogénesis y a través de la glutaminólisis y de otras varias rutas como vemos acá, la lipólisis también, y esto va a alterar a que el tumor siga creciendo. Esto va a convertirlo en piruvato. Piruvato va a activar el ciclo de Krebs produciendo más energía o ATP para que el tumor pueda crecer. Es importante recalcar que el tumor tiene un solo objetivo. Como host o como huésped dentro de un cuerpo, su principal función, y lo comparo muchas veces con los bebés, quizás estará mal la analogía, pero lo comparo como un bebé. El único objetivo de un bebé desde su gesta hasta que nace es crecer en la cantidad de tamaño suficiente para poder ser expulsado. En el caso del tumor, no tiene un objetivo tal cual más que el de crecer. Su única misión es crecer y crecer y eso obviamente pues va implicando varios órganos y varias vías metabólicas de su host, de su huésped, en este caso, perdón, de su hospedante que es el cuerpo. Entonces, como vemos, aquí está la activación del ciclo de Cori también, como les decía ahorita, y también del piruvato, pues se va a formar lactato en vía anaeróbica, formando más piruvato y por lo tanto más glucosa. Estas son algunas de las adaptaciones, como vemos, metabólicas del tumor cuando altera ya un estado de caquexia. Esto normalmente lo hace
todo el tiempo. O sea, dicen, es que mi mamá la acaban de diagnosticar con cáncer de mama. Bueno, esto ya está ocurriendo desde el día 1. Lo que pasa es que muchas veces el índice de masa muscular o masa corporal o el Lean Mass Index, que es el índice de masa magra, puede llegar a ser muy alto. Por lo tanto, cuando el paciente refiere tener una pérdida de peso de entre 5%, 10%, 15%, si el paciente tenía mucho peso, pues realmente a veces quedan de obesidad a sobrepeso o de sobrepeso a normopeso, lo que reduce muchísimo el riesgo. El problema es cuando el paciente llega de un normopeso y estas rutas se alteran, entonces el paciente cae más pronto en una caquexia porque empieza lo que viene siendo la malnutrición y desencadenando hacia este problema de caquexia. Otra de las cosas que se alteran, como vamos a ver aquí para profundizar en esto, vemos nuevamente el wasting o cuando el músculo esquelético se empieza a deshacer, pues empiezan también a ocurrir varios problemas en cerebro y esto nos da explicación de muchas cosas, chicos, de por qué el paciente tiene los síntomas que tiene. O sea, realmente de la bioquímica metabólica de esto. Entendemos por qué el paciente le pasa todo esto. Y es que algunos de los mediadores hipotalámicos se ven alterados en el cerebro, lo que conduce a que el paciente tenga una menor cantidad de apetito, tenga hiposmia e hipoagüesia, que viene siendo cuando el paciente tiene poca capacidad para el olfato y poca capacidad o alteración del gusto. Las cosas le saben metálico, le saben como a fierro, le saben como oxidado, y todo esto pues viene a nivel cerebral. Entonces, cuando esto ocurre, el paciente pues ya no quiere comer porque dice, ¿para qué voy a comer el pollo? Si me va a volver a saber a metal. Haz de cuenta que agarro el tenedor y lo estoy mordiendo. Pues entonces el paciente se le deja de antojar la comida. Igual forma, con la pérdida de apetito, pues el paciente dice, no, mija, es que ahorita no tengo hambre. Y así va, así se la llevan. El familiar, pues, pues bueno, papá, pues no te voy a dar comida. Entonces, sí, y eso ocurre porque también hay una interacción, una falta de educación por parte de los familiares en ese sentido. Otra de las cosas metabólicas, pues es la termogénesis del tejido adiposo marrón. Como sabemos, pues esta es nuestra moneda de energía en el cuerpo y esta pues empieza a causar más termogénesis que como vimos ahorita, alimenta más al tumor. Hacia abajo vemos que el corazón, pues como empieza a ocurrir un desgaste muscular, recuerden que el corazón también es un músculo, y este pues empieza a tener atrofias, disminuyen las inervaciones que acarrean sangre oxigenada, incrementa el consumo de energía, por lo tal el corazón tiene arritmias, tiene que latir más rápido, y libera sustancias inflamatorias o mediadoras, que son las interleucinas, principalmente la interleucina 1, interleucina 6, son algunas que ocurren en la cardia o en la disfunción cardíaca. Por acá, recorriendo hacia el intestino, vemos que una de las principales... bueno, y eso es importante lo del corazón porque ahí que disminuye la capacidad de movimiento del paciente. Por lo tanto, pues el paciente se quiere parar de la silla y se levanta y ya se cansó. O sea, que es de ahí que viene el problema este. Y con el intestino hay una disfunción de la barrera intestinal, o sea, toda una disbiosis. Recuerden que la disbiosis es cuando una alteración en el equilibrio de la flora intestinal se pierde por completo. También se pierde lo que es la producción de grelina, es decir, esta puede estar alterada. Recuerden que la grelina es una hormona que se secreta a partir de tejido adiposo y esta es como un switch, le digo yo, o un botón que dice, prendido, apetito, apagado, no apetito. Entonces, así tanto como en cerebro como en intestino, se ve alterada la producción de grelina y por lo tanto, pues el paciente ya no quiere comer. Y también causa liberación de mediadores inflamatorios. Entonces, se fijan, por eso la fisiopatología de caquexia se ve principalmente caracterizada por una serie de mediadores inflamatorios, que recuerden que la inflamación no es como, me siento hinchadito, sino inflamación sistémica o inflamación en la sangre. Son todas aquellas sustancias que alteran el funcionamiento normal de nuestros órganos. Por último, también tenemos lo que es el hígado, que este libera sus proteínas de fase aguda. Aquí es cuando viene lo que viene siendo la pralbúmina, albúmina, globulinas, y estas proteínas, pues como sabemos, están involucradas en lo que viene siendo la regulación, por ejemplo, oncótica, la regulación del agua, como la albúmina, que cuando esta se disminuye su síntesis, como vemos aquí,
pues también estamos incrementando el riesgo de que el paciente tenga una ascitis, que es como, ay, estoy todo flaquito, pero tengo un panzón. Bueno, pues es que esa panza no es de cheve. Esa panza es de líquido que se filtró de la pared abdominal, que como no había albúmina que la protegiera, es como una presa. Cuando la presa tumbas la pared, se viene todo el agua. Pues desde cuenta igual, cuando quitas la albúmina, quitas la pared de la presa y se viene todo el agua hacia el abdomen, lo que genera esta respuesta del paciente física en la que le empieza a molestar. Y también mediadores inflamatorios. Y por último, otra vez con el tejido adiposo blanco que vimos que ahorita que incrementaba la lipólisis, o sea, la destrucción de este para producir glicerol y ácidos grasos no esenciales y la liberación de estos ácidos grasos. Pues hasta aquí vemos abarcado todos los órganos que se ven involucrados con la caquexia. Como vimos, cerebro, tejido adiposo tanto pardo, marrón y blanco, corazón, hígado, intestino y por supuesto el músculo. Y como vimos, hay muchas rutas metabólicas que nos van a alterar por el metabolismo del tumor. Lo principal de saber que ahora que ya analizamos esto es ver las causas, o sea, qué realmente nos está haciendo que se cause la caquexia. Y es que hay muchos factores que son relacionados al paciente, a efectos locales del tumor, como vimos ahorita, su ruta metabólica en la primera figura, o al tratamiento, que el tratamiento quirúrgico también muchas veces causa, dependiendo de la localización, va a causar esa disminución de la grelina, de la pérdida de apetito, de la anorexia, la quimioterapia, pues con algunos de esos síntomas que vamos a revisar, la radio y la inmunoterapia. Y algunos del impacto nutricional que tiene sobre estos síntomas, pues es lo que va llevando a la pérdida de peso, como vimos ahorita. Es decir, hiposmia, hipoagüesia, también está la disgüesia cuando ya no hay mucho sabor o hay alteración del sabor. Es decir, todos estos cambios van a alterar que el paciente vaya perdiendo de peso porque pues vas remando contracorriente todos los días. Porque para empezar, desde el primer momento que tú ya este, que tú ya te detectaron con cáncer, ya tienes una tasa metabólica incrementada y pues obviamente eso va alterando el cuerpo. En la cuestión de la actividad, de la inactividad física, vimos el efecto sobre el corazón, por lo cual ya tenemos la explicación de por qué hay inactividad. Los efectos secundarios del tratamiento anticáncer, pues vimos que hay varios tipos de tratamiento anticáncer y todos los efectos que este causa sobre la pérdida de peso. Y la situación psicosocial, es decir, esta es una de las más importantes. Yo trabajo con un equipo de 3 psicólogas, les mando muchos saludos, ya que ella es un equipo bien crucial para mantener al paciente queriendo salir adelante, el estado de ánimo, sacarlo de la depresión, de la ansiedad, que son síntomas muy complejos que evitan que el paciente también quiera comer, quiera acudir a su cita médica, quiera seguirle echando ganas con su tratamiento. Muchas veces esto es una de las cosas que más nos causa problema, ya que el tratamiento psicosocial o el tratamiento psicológico nos puede influir muchísimo sobre el tratamiento de la caquexia de cáncer. Es decir, las psicooncólogas siempre van a jugar un rol bien importante y es por eso que debemos de tenerlas siempre muy cerca en nuestro equipo oncológico. Luego, nosotros vamos a tener lo que viene siendo, bueno, y ahora hay factores que también están relacionados con la patofisiología inducida por el tumor. O sea, lo que vimos en la figura 1 y lo que vimos en la figura 2. Es decir, estos factores que vimos que van a causar, primero que nada, como les decía, la inflamación sistémica, que es por lo que más se caracteriza la caquexia. A diferencia de una anorexia, la caquexia principalmente tiene las rutas metabólicas alteradas, tiene la inflamación sistémica, tiene los factores de lipólisis o factores de movilidad de lípidos alterado, la proteinólisis a todo lo que da, es decir, destrucción continua todo el tiempo, disfunción endocrina o como vimos ahorita de grelina, de leptina, que son las hormonas reguladas de la saciedad y el hambre, y el metabolismo alterado, que si vimos, metabolismo quiere decir glutaminólisis, quiere decir lipólisis, quiere decir ciclo de Krebs, quiere decir ciclo de Cori.
todo esto para que vean cómo está muy bien elucidado ya, muy bien lo entendemos a nivel molecular, que ha sido años y años de investigación para esto. Y está muy bonita esta tabla porque nos cae a relucir los cambios, como vimos ahorita, por el tratamiento antineoplásico y por el efecto de la caquexia, que hay cambios en el apetito, en el gusto y en el olfato. Hay cambios en la movilidad intestinal, o sea, o diarrea, o estreñimiento, o distensión abdominal, que ese sí es cuando están hinchaditos, que no tienen ascitis, pero dicen, no, hijo, es que me siento mal, todo me causa como inflamación, le refiere el paciente, ¿no? Pero es realmente estar hinchado, como decimos en México, o que como si te echaran, como si fuera a la llanta del carro, le echan aire al estómago y se siente inflado. Y eso obviamente reduce la capacidad de comer de nuestro paciente. También vemos una reducción en la función del músculo y de su masa, y reducción en la masa muscular. O sea, esta es una de las cosas que más nos complican porque el paciente pues cada vez menos se puede parar, y cada vez que menos se pueda parar o que quiera hacer actividades, pues menos va a poder ganar masa muscular. Ahí es donde también, ante una reducción de la pérdida de la función del músculo, es importante que nuestro equipo de fisioterapia, que también tenemos varios fisioterapeutas con los que trabajamos, en este caso Fernando en Ciudad de México, Steffi en Ciudad Obregón, son fisioterapeutas especialistas en cáncer que pueden ayudar al paciente a ganar su masa muscular o a evitar la depresión cuando el tratamiento antineoplásico está en ejecución. Y eso es algo bien importante que muchas veces no lo vemos, pero el equipo multidisciplinario es importante por eso, porque podemos hacer que el paciente tenga todos los beneficios de una movilidad temprana, del ejercicio terapéutico, de evitar la depresión de esta masa muscular. Junto con tu dieta y el equipo de fisioterapia, podemos ayudar en gran parte a evitar que esto ocurra. Y desde las primeras etapas del tratamiento ya se puede hacer. Me dices, oh, es que le acaban de dar quimio a mi mamá y pues no sé si darle fisioterapia ya o me espero. Y le digo, ¿a qué te quieres esperar? ¿A que esté hasta los huesos y que ya no se pueda hacer nada? No, ni más. Hay que empezar desde temprano. Esas son las mejores intervenciones que podemos hacer para nuestros pacientes. Y por eso es bien importante que nosotros consideremos siempre el aumento de la tasa calórica, porque se reduce la masa grasa. O sea, incluso con pacientes con obesidad, su masa grasa también se va a destruir, que esa es la sarcopenia que ocurre en el obeso, y se reduce su masa muscular al grado que también puede llegar a tener mucha grasa, muy poco músculo, y la inflamación sistémica va a estar a todo lo que da. Por eso es importante la evaluación que vamos a ver ahorita, que viene siendo lo del diagnóstico. Aquí podemos observar que algunos autores nos hacen una observación más fácil, es decir, aquí lo vemos ya como tal, cómo se haría, por ejemplo, digamos que ya tenemos un paciente con cáncer de pulmón. Aquí identificamos al paciente, ahí está el cáncer, está una neoplasia de tantos centímetros en los alvéolos, es un adenocarcinoma de células pequeñas de cáncer. ¿Cómo haríamos la asesoría? Pues principalmente evaluar características físicas, características clínicas, que recuerden que si nos vamos a nuestro ABCD de la nutrición, en la A empezaríamos por la antropometría, que viene siendo aquí donde viene composición corporal. Aquí nos viene un MRI, ¿verdad? Pero nosotros podemos utilizar diferentes estrategias. En la A de antropometría podríamos empezar por bioimpedancia eléctrica, circunferencia media del brazo. Podemos empezar con los cribados nutricionales, y después en la B, en los bioquímicos, tenemos los laboratorios de sangre, que son la química sanguínea de 18 elementos, que te incluya colesterol, triglicéridos, urea, albúmina, globulinas, perfil hepático también. Ahí necesitas de todos los exámenes que puedas llevar. Yo siempre hago de que viene siendo citología hemática, que viene siendo pues donde viene hemoglobina, fórmula roja y fórmula blanca, eritrocitos, hemoglobina, plaquetas, leucos, linfos, principalmente, química sanguínea de 18 elementos,
y perfil hepático, y algunos casos hacemos perfil tiroideo, depende si hay antecedente y si la persona normalmente es mujer. Después tenemos los clínicos A, B, C, tenemos lo clínico, que aquí, ahí podemos evaluar lo que vienen siendo características, cómo lo vemos en cuestión de sus costillas, puedes ver las costillas o no, cómo están las características físicas de tu paciente, tendrá la cara muy afilada con respecto a las fotos que él te muestre de antes, cómo se siente él, ¿verdad? Ahí podemos evaluar con la escala Karnofsky, que es, te las escribo en el chat, Karnofsky, que si nosotros evaluamos esa escala, pues te va del 0 al 100, 0 siendo muerte y 100 siendo pues movilidad completamente funcional. Es una de las medidas clínicas que evaluamos en oncología para ver qué tan bien está la calidad o función de vida de nuestro paciente. Luego están las características. Estas dos me gustan mucho y por mi formación aprendí a interpretarlas y tuve grandes maestros de esto. Saludos al doctor Antonio Matute, experto en oncología patológica. Y estos maestros nos explicaban a nosotros cómo utilizar la interpretación de histología, que viene siendo el reporte de patología, en el que te dicen pues cuáles son las proteínas que están alteradas en cáncer. Vamos a poner un ejemplo en cáncer de mama. Digamos que histología te puede detectar si el tumor tiene estrógeno positivo, receptores de progesterona, si tiene el HER2-Neu, que viene siendo el gen que se altera normalmente en cáncer de mama, el BRCA1, BRCA2, que están alterados en varios tipos de cáncer, incluido de páncreas, de colon, de mama, y algunas características moleculares. Esto es de lo más avanzado. Aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora y de Ciudad de México, hacen un estudio que se llama Circulating ctDNA, que es Circulating Tumor DNA, o sea, el ADN circulante del tumor. O sea, esto ya es top, la gama alta de estudios que podemos realizar, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender qué tanta cantidad de células de cáncer hay en el cuerpo y qué tanto contracorriente estamos nadando. Por lo tanto, tú tienes que nadar más rápido si hay muchas células de estas o nadar más despacio si la cosa no está tan fea. Es bien importante ya después como parte, y eso se fijan, eso es para el assessment, que es el diagnóstico. Ya para la cuestión del tratamiento, ya veríamos pues lo que son las intervenciones nutricionales, que puede ir acompañado de puro alimento, tratamiento nutricional oral con suplementos, tratamiento enteral o tratamiento parenteral. El ejercicio, que en este caso es por nuestros fisioterapeutas expertos, y fármacos, que también vamos a hablar un poco de ellos, ya que el oncólogo es bien importante que reciba siempre del nutriólogo oncólogo o del nutricionista especialista en cáncer, que reciba una hoja escrita como los reportes médico-nutricionales, en los cuales nos dicen pues que tenemos un diagnóstico con base a ciertos síntomas, el PES, un problema, etiología, síntoma. Pues sabes que veo una caquexia de cáncer con base a que tiene pérdida de peso, hiposmia, hipoagüesia, no huele, no le sabe nada y necesito que le demos medicamentos. Recuerden que nosotros no manejamos los medicamentos como tal, pero muchas veces el oncólogo no le da tiempo de ponerse a diseñar un plan farmacológico. Y es importante, a mí me ha tocado muchos casos hacer mancuerna con el oncólogo y explicarle, ¿sabes qué? En el reporte médico le pongo, ¿sabes qué? Yo te propongo que utilicemos cortisona junto con naproxeno y junto con corticosteroides para este tipo de casos. ¿Qué dices? Ya, pues le pongo, ¿no? Se sugiere el tratamiento farmacológico autorizado por oncología médica con uso de tal medicamento y tal tipo de medicamento. En tales dosis como propuesto por, en este caso, si viene aquí tu referencia, por Baldessari et al. 2021 y tal. Pum, le retacas como unas 10 referencias para que vea la importancia del tratamiento farmacológico. Y afortunadamente con médicos de Chihuahua, de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, de Sonora, con casi todos los que he trabajado, con mis casos de caquexia, gracias a la evidencia científica de hacer un buen reporte médico nutricional, con diagnóstico, con mi intervención adjunta, con la dieta y con el plan propuesto del fármaco que él debe de utilizar, nunca he tenido una mala respuesta, al contrario, me agradecen que les haya sugerido el uso de esos fármacos
y el doctor los receta y se los da. Y listo. Y así es como hacemos buena mancuerna. Cuando tu interés realmente radica en ayudar al paciente, de veras que no hay, no es de por qué tener miedo, al contrario. Y menos si vas fundamentado con evidencia científica. Bueno, ahora ya con el diagnóstico, si bien hablamos un poquito ahorita de esto, vieron lo que viene siendo principalmente el flujo, ¿no? De la identificación de un paciente con cáncer de caquexia, en este caso con cáncer de pulmón, y de todo el abordaje general. Eso es para que ustedes se den una idea en lo que vamos a entrar ahorita. Este es como el mapa que vamos a recorrer para que vean ahorita cómo se hace esto. Principalmente, con nosotros tenemos un paciente con cáncer. Puede ocurrir diferentes desórdenes nutricionales y es importante que identifiquemos su alteración. Es decir, el paciente puede llegar a tener una malnutrición o una baja nutrición y esto pues puede estar acompañado ya sea de la malnutrición relacionada a la enfermedad o sin la enfermedad. En este caso, cuando es con la enfermedad, es decir, con el cáncer, y con alguna otra enfermedad, por ejemplo, con CUSI en el intestino, con diabetes, con hipertensión, a eso se refiere más que nada. En este caso, cuando es relacionada la malnutrición al cáncer, puede venir con inflamación o sin inflamación. La inflamación, vemos aquí, puede ser aguda o puede ser crónica. Esta inflamación la podemos medir de varias maneras. Una de ellas, la más fácil y la más económica a nivel mundial, es a través de la proteína C reactiva. La CPR es un indicador fantástico porque tú le pides al paciente dentro de su perfil de bioquímicos PCR y con eso puedes saber si el paciente con bajo peso tiene una PCR alterada, ya es cuando podemos ver lo que vienen siendo las diferentes estrategias de diagnóstico. Si no lo tiene alterada, pues entonces ya no es necesario continuar con todo lo que vamos a ver ahorita. Pero normalmente, por ejemplo, puede venir alterada y puede ser aguda o crónica. ¿Cómo lo detectarías, Ricardo? ¿Qué hago yo? Detecto PCR. Si es aguda, la PCR nomás altera 2 o 3 meses y de todas maneras doy un manejo hiperproteico, hipercalórico, normalmente con suplementos nutricionales orales. A pesar de la sospecha, con bajo peso o malnutrición, manejo de esa manera. Si ya es crónico, entonces si sabes que tengo más de 3, 4 semanas que veo al paciente así, entonces empezamos a hacer el abordaje para caquexia de cáncer, que viene siendo, primero que nada, el screening, que viene siendo la detección o el diagnóstico a través de herramientas validadas, que ahorita las vamos a ver. Normalmente son cribados nutricionales. Luego, y con esas herramientas vamos a hacer un staging, que viene siendo poner las etapas o las fases en las que está, que también las vamos a analizar ahorita. Precaquexia, caquexia y caquexia refractaria. Y esa asesoría puede ser en diferentes tipos, puede ser severa o pueden ser fenotipos. Cuando hay, dependiendo del tipo de asesoría, pues nosotros vamos a evaluar lo que viene siendo qué tan severo está la caquexia, los fenotipos acorde a ingesta de alimento, anorexia, el catabolismo de las proteínas, es decir, de tu última vez que lo pesaste, cuánto ha perdido en un plazo de una semana, 2 semanas, es decir, el porcentaje de cambio de peso. Es una de las cosas que más evaluamos para catabolismo. Pérdida de masa muscular, disminución de la masa grasa y de sus reservas, funcionamiento, es decir, que se puedan parar o no. Y hay herramientas, como vemos, les decía ahorita, CRP, el criterio GLIM, albúmina, el criterio de Glasgow, el mini criterio de Glasgow, el desempeño del performance status, que es el Karnofsky, que les escribí ahorita, se puede hacer. Y hay otra herramienta que no me acuerdo cómo se llama, que también la han validado mucho, pero son Karnofsky y esa otra herramienta. O sea, siempre son dos nomás para evaluar performance. Y hay otras herramientas que se pueden utilizar. Y el manejo, como veíamos principalmente, pues debe ser multidisciplinario, multimodal. Es decir, nosotros tenemos varios agentes de profesionales de la salud que van a jugar un rol clave. Primero que nada, el oncólogo clínico, el nutriólogo, fisioterapeuta y el psicólogo. O sea, van a ser, y enfermería, por supuesto, que es normalmente quien nos reporta alguna de los síntomas que tiene nuestro paciente o lo manejan cuando llega hacia el hospital.
Cuando nosotros vemos principalmente, pues esa es la caquexia en cáncer, como se va a diagnosticar, o sea, son los pasos como se va a diagnosticar, pero también nosotros podemos tener sarcopenia y es importante no confundirlo, por eso es importante analizar masa muscular a través de bioimpedancia eléctrica, tomografía computarizada, DEXA, que pues obviamente es costoso, no hay en todos los países, aquí en México sale caro realmente o en un laboratorio de investigación que te puedan hacer un DEXA, que es el Dual X-Ray Absorptiometry, que es esa cámara en la que te someten, como la veíamos en la imagen de la figura 3, y te analizan completamente para ver pues tu cuerpo en totalidad, cómo anda de masa muscular, grasa, pero ya a niveles mucho más precisos. En la función muscular, pues está el famoso hand grip, que este lo hace nuestra fisioterapeuta para evaluar la función de masa muscular. Hay muchas herramientas validadas que utilizan este hand grip y el gait speed, que también pues es qué tan veloz es el paso o el paso veloz en 6 metros. Este, como les digo, lo hace fisioterapia y se encarga de analizar esa función que se valida con nutrición con respecto a la masa muscular. Después nosotros vamos a ver el sobrepeso y obesidad y como veíamos, pues principalmente lo que me interesa de esta charla es que ustedes analicen la obesidad sarcopénica, es decir, el paciente lo ves con a lo mejor mismo peso, pero en grasa y tiene una menor cantidad de masa muscular y un aumento de masa grasa, ahí es donde entra la obesidad sarcopénica. Y el otro problema que puede ocurrir, pues es una abnormalidad de micronutrientes y el síndrome de realimentación, que quizás se puedan dejar para otra plática, también junto con abordando estos temas en el paciente de cáncer. Aquí ya viendo como tal, continuamos, les recuerdo, con diagnóstico. Nosotros podemos diagnosticar una precaquexia, que gracias a la experiencia clínica, años y años de estudio, horas y horas de estudio y sin sueño, pues muchas desveladas en los diferentes grados académicos, me ha tocado analizar a pacientes y detectar esta etapa en precaquexia, lo cual realmente yo lo considero como uno de mis más grandes logros, más que todo lo que dije ahorita. Realmente eso para mí no me importa, lo que me importa es que he podido diagnosticar muchas precaquexias y junto con nuestro equipo de nutrición en cáncer, que es nuestra empresa, hemos podido salvar muchas vidas en este tema. O sea, ya es por eso un tema que yo quería impartir, porque me encanta que podamos salvar la vida del paciente de esta manera. La inflamación sistémica, nosotros lo detectamos como cuando hay una inflamación sistémica, o sea, la PCR alterada, por ejemplo, y la pérdida de peso es menor al 5% en los últimos meses. Normalmente se consideran los últimos 3 meses, o a veces en el último mes, depende del estadio del cáncer en el que esté. Si es etapa 1 a 3, menos de 3 meses. Si es etapa 4 el cáncer, entonces en el último mes. ¿Cuánto es la pérdida de peso en el último mes? También con nosotros podemos detectar ya una caquexia como tal cuando la pérdida de masa de peso es mayor al 5% en los últimos 3 meses o hay una disminución de menos del 2% si el índice de masa corporal ya era menor a 20. Fíjense cómo nosotros como nutriólogos sabemos que 18.5 es para abajo, 18.4 ya es bajo peso, pero para cáncer ese factor no es considerado un 20% un 20 de IMC. Si el paciente pierde menos de 2% de peso, ya se considera una caquexia, porque esos pacientes son los que más están en riesgo. Después tenemos lo que viene siendo la caquexia avanzada. Lo que viene siendo la caquexia avanzada, y esta caquexia avanzada normalmente ya lo vemos en pacientes que son refractarios, es decir, que tienen un tratamiento anticáncer muy avanzado, etapa 4, y que hay una expectativa de vida menor a 3 meses. Y pues después de esto, pues es cuando uno llega a la muerte. Normalmente en la etapa avanzada de caquexia es como consideramos ya lo que es la fase final de vida o los últimos meses de vida. Y pues aquí es principalmente encontramos que hay una pérdida en la masa celular, tanto del peso, músculo, grasa. Y todos estos cambios metabólicos pues están asociados a síntomas como la anorexia y todos los síntomas que vimos ahorita. Y este es el diagrama de la evolución de la caquexia en el cáncer,
que esa es una de las cosas más complejas. Y ahora vamos a ver el diagrama de diagnóstico como tal, o sea, cómo diagnosticamos si el caso del que el paciente tenga una expectativa de vida de más de 3 a 6 meses, pues aquí tenemos varias formas de analizarlo. Si el paciente sí tiene más de expectativa de vida de 3 a 6 meses, podemos desempeñar un cribado nutricional para detectar el riesgo, MUST, NRS 2002, un MNA versión corta, el SNAC, el MST, o uno de los mejores que se ha analizado más, inclusive por el National Cancer Institute, el Patient Global Subjective Global Analysis, que esa es una de las herramientas que más se han validado, y principalmente MUST, NRS y PGSGA son como las tres que más vamos a ver con estudios de validación en múltiples tipos de escenarios, principalmente en ensayos clínicos. Luego, tú analizas al paciente. Si el paciente tiene un riesgo nutricional, hay un algoritmo que dice sí o no. Si tiene un riesgo nutricional, pues entonces nosotros vamos a hacer la asesoría nutricional, como vimos el estado nutricional, como les dije ahorita, pues a través de su ABCD. Haces tu antropometría, haces bioquímica, haces clínica, estatus metabólico con las de sangre, estatus funcional, Karnofsky, fisioterapia, impacto de la nutrición sobre los síntomas, disfunción gastrointestinal, síntomas como dolor, disnea, efectos psicológicos y sociales, medicamentos y estado del tumor. Es decir, en la etapa en la que está, si ha tenido un crecimiento o no. Si esto ocurre bien, que tú hagas el diagnóstico, el paciente tenga un riesgo y el paciente tenga una expectativa de vida de más de 3 meses, entonces tú puedes empezar una intervención nutricional individualizada a través de pues, el equipo profesional, tratamiento para aliviar los síntomas, equipo psicosocial, como les comentaba ahorita con psicoterapia, ejercicio físico, strength endurance, que viene siendo el ejercicio terapéutico de fuerza principalmente, y considerar el tratamiento oncológico. Como vieron, esto, para que vean, no lo invento yo, o sea, nosotros trabajamos de esa manera, como les dije ahorita, oncólogo, aquí abajo, fisioterapeuta, psicooncólogo o psicooncólogas y nutriólogo. Esos 4 que les mencionaba ahorita vienen justamente en el diagrama de uno de los autores, Ken Arantz, del 2021, quien nos demuestra exactamente cómo debemos de trabajar. O sea, esto ya está descrito desde hace muchos años, pero falta que haya liderazgo del nutriólogo que se encargue de realmente tener a todos a un WhatsApp de distancia para poder decirle, hey, te mando a este paciente, tiene esto, te mando a este paciente, y estarle dando mucho seguimiento. Literalmente, si vieran mis tablas de seguimiento en Notion, en Excel, tenemos un sistema de seguimiento muy oportuno de cuando es caquexia, cada 3 días. Y es una de las formas en las que más podemos ayudar a nuestros pacientes. Un momentito. Y en el caso de que el paciente no tenga este riesgo nutricional, pues es muy sencillo porque se planea un tratamiento anticáncer, pero aquí tenemos otra opción, como vimos ahorita. Oye, tu paciente tiene un índice de masa corporal de 22 a 24 más o menos, o sea, tiene un riesgo de que el tratamiento le vaya a dar una malnutrición, si sí o no. Si no, pues hay que volver a hacer el screening todo completo cada 3 meses. Si sí tiene un riesgo de que el paciente vaya a tener malnutrición, pues se considera el apoyo profiláctico, como lo vimos ahorita. O sea, como ven, hay pacientes que tú puedes llegar y decir, no, pues no tiene caquexia, o sea, está normal, pero puede ser que el tratamiento sí le vaya a causar problema. Entonces es cuando iniciamos con todo esto. Si el paciente sí llega a tener una caquexia muy avanzada, el paciente no tiene una esperanza muy larga de vida, nosotros tenemos que hacer evaluaciones cada semana y tenemos que empezar con el consejo nutricional enfocado más que nada a la calidad de vida cuando estamos en la fase final de vida. Y por último, sobre la intervención nutricional, pues es bien importante evaluar, como vemos aquí, el diagrama de toma de decisiones. O sea, ¿qué debo hacer yo como nutriólogo a partir de diferentes criterios que vamos a analizar? Es decir, si nosotros tenemos caquexia con dolor abdominal, pues debo de probar y tratar
diferente terapia de respuesta sistémica del tracto intestinal. Aquí normalmente con el tratamiento nutricional podemos utilizar, perdón, tanto comida como oral nutritional supplements, o sea, suplementos nutricionales orales. Aquí en este caso pueden ser fórmulas semielementales, pueden ser fórmulas poliméricas que pueden ayudar al paciente a que no se exponga tanto a condimentos. Podemos utilizar fórmulas de polvo proteicas como Casec, como, como BIM, lo que es caseinato de calcio, para que hablemos el mismo idioma. Caseinato de calcio mezclado con sus licuados, con sus cremas, con gelatinas, con maicena. Es decir, podemos utilizar muchas maneras para que haya una disminución del riesgo. Y también los alimentos, pues de una dieta alta en fibras, sin irritantes. La dieta puede ser hiperproteica, pero baja en volumen normalmente. Es decir, por bajo en volumen me refiero a que sean muchas calorías con poco volumen. Ahí es donde sirve utilizar caldos, sopas, cremas, licuados, jugos, porque con poco volumen van a tener una gran cantidad de calorías. Cuando hay disfagia, pues aquí tenemos que evaluar si el paciente puede tragar o no. Hay terapia del habla y también hay suplementos orales que pueden ayudar a que el paciente tenga una mejor deglución. Se los voy a compartir junto con Genup para que ustedes vean toda esa gama de suplementos que podemos utilizar. Y pues igual que el caso, aquí vemos otra vez cómo el algoritmo se refiere a utilizar la terapia del consejo nutricional con suplementos y con comida. En el caso de que el paciente no pueda comer nada, tenemos que evaluar una alimentación por sonda, que puede ser una sonda de gastrostomía, que va directamente del estómago a la sonda, o puede ser una nutrición enteral por cualquier otra vía, ¿no? En este caso, pues no se pueden utilizar vías que estén en la garganta, entonces puede ser una yejunostomía o se puede evaluar dependiendo también lo que diga el cirujano oncólogo. También tenemos lo que viene siendo otros síntomas, como es disfunción abdominal y dolor abdominal. Esto normalmente ocurre, como les decía, por la disbiosis que veíamos en la figura número 2, que veíamos lo de la alteración del intestino. De aquí viene este dolor abdominal y disfunción. Aquí obviamente hay que tratarlo con probióticos, que en este caso puede ser aquellos con lactobacillus acei, y bueno, hay muchos tipos de probióticos, muchos manejos de probióticos que se pueden utilizar con prebióticos también, con fibra, vómito y malabsorción. Y estos pues van a llevar diferentes tipos de tratamiento. El vómito ya se ve con ondansetron o con algún tratamiento que del médico, y malabsorción también lo vamos a ver junto con nuestro oncólogo. Aquí, como vemos, normalmente cuando el paciente tiene un vómito muy constante y hay un defecto en el tracto gastrointestinal inferior, nosotros tenemos que utilizar un catéter venoso central, o sea, una nutrición parenteral. Sí podemos llegar a ese grado si el paciente vemos que, por ejemplo, cáncer de páncreas, me toca mucho ver esto, que porque todas las enzimas y hormonas están alteradas, insulina, glucagón, somatostatina, entonces el cuerpo no puede digerir ningún nutriente, entonces todo le causa inflamación y todo para afuera. Entonces al paciente hay que darle una nutrición parenteral y eso nos puede ayudar a que el paciente esté apto como para recibir el tratamiento oncológico. Una de las cosas principales con la suplementación clínica que yo manejo es a través de, principalmente, trato de ser muy realista con las metas que le propongo al paciente. Es decir, tenemos que tener metas realistas y metas alcanzables. Por ejemplo, no quieran utilizar 2,000, 3,000 calorías de entrada con el paciente. Oye, yo siempre manejo entre un 20 y 25% más de las calorías que el paciente tiene sobre su tasa metabólica basal. Incluso a veces, cuando el caso está muy avanzado, comenzamos de la tasa metabólica en reposo. O sea, sí, si el paciente dice 1,200 en sus fórmulas, 1,200 utilizamos. ¿Por qué? Porque pues esa es la única manera en la que puedes empezar a que el paciente agarre confianza con el suplemento, agarre confianza con la comida. Más o menos algunas de las guías dicen que son 25.
a 40 kilocalorías por kilogramo de peso y llevar una dieta que sea alta en proteína y alta en calorías. Estas son las poderosas, las que van a ayudar al paciente a tener todos los nutrientes. Algunas fórmulas que yo manejo en particular con una empresa que creo que también en Perú pueden llegar a tener. Estas fórmulas son principalmente las de Fresenius Kabi, como son Suportan, Fresubin, Bin Fórmula Equilibrada. O sea, se fijan, son fórmulas poliméricas todas. Dieta polimérica con fibra hipercalórica, fórmula para alimentación integral especializada. Estas, por ejemplo, de Suportan, de Fresenius, tienen sabor capuchino y frutos tropicales, lo cual pues es lo favorito del paciente. Y también tenemos estas de Fresubin, que a diferencia de la Suportan, estas no tienen omega 3, no tienen fibra, lo cual es mucho más fácil digestión para el paciente y es la que más manejo en los pacientes de caquexia. ¿Por qué? Porque tiene 400 calorías contra las 300 calorías de Suportan. Bin fórmula equilibrada, cada 60 gramos de polvo, que sí es un poco mucho, pero me aporta una gran cantidad de proteínas y multivitamínico. Este lo uso como complemento a estas fórmulas y más o menos, y también lo padre es que viene en sabor neutral. O sea, la ventaja de utilizar fórmulas neutrales poliméricas es que nosotros podemos ayudar a nuestro paciente que haga recetas normales con ese polvo sin que él le sepa raro o le sepa mal. Por último, vamos a analizar aquí algunos de los acercamientos o de los manejos que hay multiobjetivos contra el cáncer contra la caquexia de cáncer, que viene siendo, por ejemplo, primero que nada, es evaluar la ingesta energética, o sea, qué tanto estamos nosotros consumiendo de calorías, es una de las principales cosas. Luego, los building blocks, o sea, aminoácidos, ácidos grasos, ahí podemos usar omega 3, hay aminoácidos líquidos de cadena ramificada que también podemos utilizar. En carbohidratos, la glucosa, pues hay 1000 formas de obtenerla. Después tenemos lo que viene siendo el manejo de la inflamación, que pues puede ser a través de las fibras, como viene siendo el Plantago-Xylem. Los prebióticos también nos van a ayudar para esto. Luego lo que viene siendo la señalización anticatabólica, que esta principalmente pues nos las dan las proteínas, los aminoácidos, las vitaminas. Y así como ven, hay muchas formas en las que nosotros podemos evaluar cuál es la terapia que queremos manejar o nuestro objetivo. Metabolismo energético, señalización anabólica, función mitocondrial, estrés oxidativo, barrera gastrointestinal. Y se fijan, hay muchas maneras que nosotros podemos hacerlo. Como ya analizamos al principio, proteínas, grasas, carbohidratos son de las principales. Fibra, prebióticos, vitaminas y minerales, como tenía esta fórmula que les comentaba. Algunos nuevos que se añaden aquí son como los carotenoides, que vienen siendo un tipo de fitoquímico que vienen en los vegetales principalmente rojos, naranjas, como tomate, zanahoria, papaya, calabazas. Y esto ya viene en cápsulas. Hay algunos que sí sirven, hay algunos que no. Ahí ya depende de la pureza del producto. Creatinas, cuando el paciente está haciendo ejercicio con fisioterapia, sirve bastante también. Carnitinas, coenzima Q10 y flavonoides. Son algunos elementos que están menos estudiados, pero pues que tienen algunos estudios y se están probando cada vez más. Se fijan, todo esto que estamos analizando aquí es lo que nosotros llamamos terapia nutricional objetiva y es parte del manejo integral de la caquexia de cáncer, junto con el consejo nutricional o la asesoría nutricional, junto con la intervención farmacológica, junto con la terapia de soporte para los efectos secundarios como vómito, náuseas, mareos, el apoyo psicológico, el manejo del sueño, que es bien importante porque si el paciente no duerme va a andar muy fatigado, muy cansado. Hay un e-health support, que es algo nuevo que se está estudiando, que es, por ejemplo, a través de la tecnología con el celular, qué tanto el paciente puede tener apego al tratamiento, si hay como un coaching motivacional a través de medios electrónicos, consejo de estilo de vida, que ese pues es principalmente lo del manejo de estrés y de ejercicio, igual que acá, que el de ejercicio terapéutico. Como vemos, hay muchas formas en las que podemos abordar la caquexia de cáncer a través de elementos que están relacionados con la nutrición.
son bastantes, de veras que esto nunca termina de estudiar uno todo lo que puede haber, y hay pues tanto el multitarget, intervención de multiobjetivos, intervención de multinutrientes e intervención multimodal. Es decir, tú puedes evaluar tu terapia de diferentes maneras, pero es bien importante que tengas la visión que lo importante es sacar adelante al paciente. Eso es lo más importante para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Y bueno, por último, como mensaje para llevar a casa, es importante mencionar que la caquexia es una enfermedad compleja que necesita de un abordaje multidisciplinario. Vimos que su característica de ser una enfermedad inflamatoria, sistémica, que altera las vías metabólicas del tumor, que altera las vías metabólicas del organismo, pues va teniendo una depresión en su masa muscular y en sus tejidos de reserva, como la masa grasa, lo que empeora la calidad de vida en pronto tiempo. Y después el nutrólogo juega un rol importante en el abordaje nutricional en todas las etapas de la caquexia de cáncer, porque como vimos, podemos intervenir desde precaquexia, en la caquexia como tal, y en la caquexia refractaria, que es cuando ya está al final de la vida. Algunas de mis experiencias más bonitas como nutrólogo han sido estar en esa etapa refractaria, porque aunque el desenlace pues es doloso porque el paciente fallece, pero el acompañamiento, estar ahí con los familiares, ayudarles tú en la cocina a hacer los licuados, las sopas, las cremas, ponerles las fórmulas, escucharlos, apapacharlos, es una de las experiencias más bonitas de la vida porque puedes permitirte ser parte de ese proceso que la familia está viviendo y tú de alguna manera darles un confort de que no se fue mal al final. Les agradezco mucho la invitación y espero que les haya sido de mucho gusto y provecho esta plática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, colega Ricardo, por excelente información la que ha sido compartido en esta noche de webinar, en donde hemos visto de manera precisa, de manera bastante amplia, incluso al principio, acerca de la caquexia, el desarrollo de la caquexia. Qué importante es poder abordar de manera adecuada a estos pacientes, como bien lo mencionaba, en el aspecto de las etapas que se involucran en la caquexia, ¿no? En cada una de ellas se puede intervenir de manera adecuada. Y bueno, esperamos que también, como usted menciona, haya sido de provecho para los participantes en esta sesión muy fructífera. Y quisiera poder pedirles a los participantes, ya que se les había compartido a través de del chat del Zoom, a ver si pudieran apagar sus micros, por favor. Disculpen. Eh, para que puedan compartirnos sus preguntas, ya que ya hemos finalizado con el desarrollo del tema. Esperamos que, como lo vuelvo a repetir, haya sido de bastante ayuda para ustedes poder aplicar todos estos conocimientos mañana mismo en su práctica clínica, poder actualizar esos conocimientos que a veces quedan por ahí, ¿no? Entonces es muy importante para ello poder a través de este programa de capacitación continua que les brinda GENUP y a través también del colega Ricardo, que es especialista en nutrición oncológica, él puede hablarnos en base a sus conocimientos y en base también a su experiencia, ¿no? Que ve en el día a día y poder mejorar esta práctica. A ver, vamos a proyectar acerca de las preguntas. Un momento, a ver si es que ya han dejado sus preguntas, por favor, los invitamos a poder compartirnos sus dudas, sus preguntas a través también del chat del Zoom, si es que en caso no pueden acceder a la plataforma Slido. En lo posible, sí, invitarlos también para que puedan utilizarlo. Bien, al parecer todavía no han podido compartir sus preguntas, pero si en caso tuvieran alguna consulta sobre el tema que se ha brindado en esta sesión de hoy, o si tuvieran algún comentario, alguna experiencia que compartir, algún caso que quisieran, digamos, poner como ejemplo en su práctica. Ahí nos felicita la colega María, nos indica muy buena ponencia. A ver, los invitamos a poder compartir sus preguntas, dudas, consultas, alguna experiencia que hayan tenido con el manejo de esta
condición dentro dentro del cáncer. No, al parecer no hay preguntas que compartir. Hay una persona que René. sí alzó su... A ver, no lo logro visualizar aquí, pero la colega René Amparo, por favor, si es que en caso quisiera activar su micrófono, está habilitado para usted, para que pueda participar también. Mientras que también participa, me indica para que pueda activar su micrófono. En caso también voy a dar lectura a la primera pregunta que ya tenemos por aquí. A ver, mientras que se prepara la colega René, le indico, a ver, excelente información, muchas felicidades. En cuanto a los cuidados paliativos, se debe llevar igual que un tratamiento en etapa de caquexia, nos indica la primera pregunta que aparece aquí en la plataforma. Es que básicamente cuando un paciente entra en cuidados paliativos, hola René, es bien importante saber que caquexia es lo que lo lleva a cuidados paliativos. Es decir, cuidados paliativos entra como una fase en la que normalmente el paciente ya no hay nada que hacerle. De hecho, me ha tocado a mí escuchar de diplomados en los que ofrecen el curso de cuidados paliativos en cáncer y entra la parte de nutrición. Cuando pues, nosotros ya lo demostramos con la Asociación Iberoamericana de Nutrición Oncológica, hicimos nuestro diplomado de nutrición oncológica, que justamente la nutrición debe llevar un apartado completamente independiente. Ahorita en una hora vimos un abordaje que fueron 6 meses de desarrollo. Nada más pues este tema de caquexia, yo creo que lo hicimos, yo creo que unas 4 o 5 clases. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, René, caquexia se debe manejar como cuidados paliativos y se tiene que hacer también tal cual, porque de otra manera, como vimos en las diapositivas, si no hay abordaje nutricional, también se empeora mucho la calidad de vida. Digamos que está al final de la vida y que ya es cuando tú dices, se me antoja mucho comer frijoles en caldo de olla, o si eres de Colombia, unas arepas, o tortillas de maíz si eres mexicano. Y pues claro que se las tienes que ofrecer a tu paciente, o sea, tú tienes que darle la seguridad al familiar y al paciente de que se las puede comer sin problema. Y eso es parte del mejorar la calidad de vida cuando hablamos de cuidados paliativos. Pues no, Perfecto. Ay, sí, adelante, colega René, para que pueda indicar su pregunta. sí, de antemano las felicitaciones a Genot, usted licenciado, y por supuesto al ponente de esta noche. Un agradecimiento desde Perú, ¿no? Una consulta, maestro. Con usted habló esto del IMC, porque bueno, he visto que sí, pues siempre nosotros ya nos hemos cuadriculado, es decir, ¿no? El IMC de 18.5, 24.9, ¿no? Y qué pasa, usted acabo de decirnos que no es, esos valores no van a ser referenciales o no van a poner como punto de marca o de indicador para nuestros pacientes oncológicos, y esto también se da en niños. Muchísimas gracias. Claro, gracias René. Fíjate que es una interesante pregunta. Sí, lo del IMC, pues esto es en todos los casos de cáncer. 18.5 ya no se contempla, ¿no? Se contempla el 20 de índice de masa corporal por el riesgo que puede suceder de desencadenar una caquexia temprana. Eh, en los niños es diferente porque los puntos de corte se manejan por percentiles. Recordar que el BMIP, que viene siendo el percentil, se maneja, pues, si es mayor a 90%, se maneja como sobrepeso y obesidad. Pero si se maneja, por ejemplo, en el punto de corte de menor a 50%, ahí es cuando el niño tendría un riesgo de tener una caquexia. La caquexia en niños es curiosamente uno de los temas que también yo creo que me debería enfocar más, en verdad, abordar a la siguiente, no solo en adultos,
porque también es un tema muy delicado que se ve mucho. El problema es que el tratamiento nutricional es muchísimo más complejo y requiere de que el especialista se ponga a estudiar mucho antes de. Pero sí, normalmente si lo ponemos en adultos y niños, adultos es de 20 para abajo y niños es del percentil 50 para abajo. O sea, si tu niño tiene 52 de percentil, aguas porque está en riesgo, como lo vimos en el algoritmo, y hay que empezar a tratarlo con todo lo mismo que se maneja en caquexia, que es tratamiento nutricional oral, fisioterapia, que el oncólogo le dé medicamento, psicoterapia también, ¿verdad? Y eso es lo que mejor podemos realizar. Efectivamente, muchas gracias por sus comentarios, colega Ricardo. Espero que haya podido resolver la consulta de la colega René. Y a la vez también mencionar algún otro comentario que existe aquí gracias a ti, René, por la pregunta, que existe aquí en el chat del Zoom, como les decía, un comentario dice, es que muchas veces las personas con escasos recursos no tienen un seguro adecuado para los especialistas, para que los especialistas puedan ayudarlos. Y mayormente suelen solo tratarlos, bueno, solo el oncólogo, ¿no? Creo que ya se menciona que quizás los pacientes con bajos o escasos recursos, con cáncer, no reciben un tratamiento quizás Nutricional. multidisciplinario, ¿no? Exacto. Claro. Sí, es que ahí lamentablemente, ¿verdad? Pues cada gobierno ha invertido pues de manera como pueden, ¿no? En los recursos suficientes, que esa es en parte una de las cosas que pues es cuestión de educar también en el sentido, como nutriólogos trabajo mucho yo con la prevención. Tengo muchos familiares de pacientes de cáncer que vienen a prevención y lo más que les digo es compra un seguro de gastos médicos o empieza a ahorrar para tu vejez. O sea, el tema del ahorro pues nos sobrepasa a nosotros porque es un tema de educación financiera, pero es un tema que tenemos que también inculcarle a los pacientes que todavía están sanos, porque es la única manera de hacerles saber que enfermedades como estas son catastróficas y de alguna manera pues son muy costosas. Aunque el gobierno te dé el tratamiento de base oncológico, tienes que invertirle al otro. O sea, es como decir que un deportista de alto rendimiento pues nomás tenga que ir a competir o a entrenar a la escuela o al gimnasio que tenga que ir. También tiene que invertir en psicólogo, en nutriólogo, en fisioterapeuta, para que tenga un desempeño al máximo y que alcance una medalla olímpica. Ujú. Aquí nuestros pacientes también todos son de alto rendimiento. Perfecto. Acá tenemos una última pregunta ya para finalizar este bloque. En el Slido nos mencionan, felicitaciones por la ponencia. He tenido varios pacientes con glucosa alta sin ser diabéticos. Supongo por la alteración del metabolismo de la glucosa. Pregunta. Correcto. Justo lo viste en la diapositiva número 1. Vimos el metabolismo, ¿verdad? En todas las vías por las que la glucogenólisis, por la que la gluconeogénesis forma nueva glucosa a través de elementos que están destruyendo. Esto lo van a notar más normalmente cuando el paciente está en tratamiento antineoplásico, como quimio, como radio, como inmunoterapia. Normalmente en quimio es cuando más lo vamos a ver, que llega con la glucosa alta y dice, pero estoy comiendo bien, estoy apegado a la dieta y estoy haciendo ejercicio, ¿por qué me sigue saliendo alta? Ahí no se considera un criterio de diabetes, como bien mencionas, pero sí, pues es complejo, ¿verdad? El paciente lo vea, pero tú tienes que tener la certeza de que sabes que es un efecto metabólico y lo mejor que puedes hacer es seguir manejando tu dieta normal, no la cambies, salvo que el paciente tenga cero riesgo de caquexia o de desnutrición. Tú puedes seguir manejando dieta baja en calorías, hipocalórica, con alta en proteínas, hiperproteica, para evitar el muscle wasting. Y así es como podemos ayudar a nuestro paciente. Bien, al parecer esa fue la última pregunta. Uh-huh. Eh, ¿Se me escucha bien? Sí, ahí está bien. Ah, ok. Sí, escuché un eco. Bueno, hay una última Bien, de Ingrid. gracias. Y para ya dar por finalizado este bloque de preguntas, agradecemos
también la participación de los colegas que han intervenido en este bloque de preguntas, con sus consultas, con sus comentarios, con sus aportes también. Y ahora sí quisiera agradecer de antemano la institución GENUP Educación Continua, a su gran aporte, a su gran labor también como profesional, como nutriólogo, y que también empodera mucho a los nutricionistas en formación, a los nutricionistas que quizás ya han ingresado, para que puedan ver con otro panorama el aspecto de especializarse en una rama, especializarse en un ámbito como es el tratamiento del cáncer, ¿no? Que es muy importante dentro de la rama de la nutrición clínica, con conocimientos actualizados, que puedan capacitarse constantemente dentro de esta área que es, como ya lo mencionaba el colega, muy amplia, pero a la vez muy satisfactoria ver los resultados de los pacientes en el día a día, ver cómo evolucionan y ver cómo los podemos acompañar para su mejoría en el estado de salud, ¿no? Quería también invitarlos ya para finalizar esta presentación a los siguientes eventos que vamos a tener. Por favor, tengan ahí a la mano su celular para que puedan escanear los códigos que ahorita les voy a presentar. Tenemos para la próxima semana ya el webinar Evidencia Actual sobre Nutrición Enteral Artesanal a cargo de la maestra Mónica López. Este se dictará el jueves 27 de octubre a las 8 p.m. hora Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, México. Pueden registrarse a través de ese código QR que aparece en pantalla. También invitarlos a los próximos cursos que tenemos para el mes de octubre, finalizar octubre, y para el mes de noviembre también. El curso Abordaje Nutricional en Enfermedades Digestivas, a iniciar el 26 de octubre en la modalidad virtual en vivo a través de Zoom. Ahí tienen un código de descuento y el link para que puedan, el código QR, perdón, para que puedan escanearlo y puedan acceder al formulario. Y por último, también los invitamos a participar al curso próximo, que inicia el 8 de noviembre, que es el curso de Nutrición Enteral en Pacientes Pediátricos, y que también pueden participar e inscribirse a través del código QR que aparece en pantalla con el código PEDIA22 para obtener un 40% de descuento. Los invitamos a que puedan seguirnos, si es que no están todavía dentro de nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram y también nuestro canal de YouTube, en donde están muchos del contenido que se ha realizado dentro de esta serie de webinars que estamos realizando durante ya los años que estamos brindándoles estas capacitaciones continuas. Bien, con ello damos por finalizado ya la sesión de hoy, que ha sido bastante amplia, ha sido bastante llena de nuevos conocimientos. Esperamos que haya sido de su agrado una vez más. Colega Ricardo, si es que tuviera algunas palabras finales para llevar a casa y para poder cerrar también este evento. Claro, es un gusto haber compartido por primera vez con GENUP. Dejamos, ¿verdad?, una puerta abierta para futuras ocasiones, futuros temas que tengan que ver con el área de oncología, de suplementación clínica, que son mis áreas de expertise. Y invito a todos, pues, los colegas, ¿verdad?, a seguirse actualizando, a que cuando vean esta repetición, en la parte inferior izquierda vemos los autores de los que me he basado para esta plática. Seguro una de las cosas que más me gustaban a mí cuando iba a conferencias en Estados Unidos, ver de dónde obtenían toda esta información y aprender más ya desde mi casa tranquilamente. Los felicito a todos los que asistieron el día de hoy por seguirse capacitando y a seguirle echando muchas ganas, que los pacientes nos necesitan. Efectivamente, colega Ricardo, andamos y compartimos también ese mensaje final para que puedan llevarse a casa, y lo importante es seguir en constante evolución, en constante actualización, en constante desarrollo para poner en práctica todos estos conocimientos, para poder brindar una mejor atención de calidad y calidez principalmente para nuestros pacientes. Muchas gracias, y con nosotros será hasta el próximo evento que tengamos. Atentos a nuestras redes sociales. Mil gracias por estar conectados hasta este momento. Que tengan buenas noches. Me desconecto porque tengo paciente. Bye bye, Paul.